Es hacer en el cuadro de Hopper un personaje nuevo, que era el propio Hopper, dibujando o tomando unos apuntes sobre los personajes que él iba a pintar. Entonces lo quise haber hecho más grande, pero me presentaba una gran dificultad, no sabía cómo, y entonces lo hice pequeño, pero bueno, creo que se entiende. Y la otra idea principal era hacer el cuadro como un poco, el ambiente como un poco menos triste, que creo que no lo he conseguido, pero bueno, le he dado un poquitín más de color y solo he quitado el personaje que hay a la izquierda del cuadro porque no me parecía, bueno, significativo ni nada, me parecía una cara que salía ahí un poco como una cara de avestruz. Entonces Margarita lo ha redimido, le ha puesto, en la parte inferior, lo ha puesto como toma notas y apuntes. ¿Eso qué significa? Que ha habido un diálogo con dos mujeres, le ha dicho, no importa que yo, en fin, el diálogo ha existido. Ha habido también la posibilidad de que se hayan tomado un coñac o una bebida o algo, un whisky. Ha habido una relación. Es que Hopper no tiene relaciones con nadie. Hopper es un solitario, todos sus personajes están desangelados, muertos, aparte del mundo, y Margarita con ese Hopper, esa interpretación que hace de Hopper. Más que muertos, como estáticos. Estáticos. Sí, pero el estaticismo lleva a la muerte. De un cristal para una especie de botella sin el cuello, para indicar el aislamiento total, porque es lo que a mí me impresiona de Hopper. Nunca hay comunicación, pero claro, es que no se me empastaba ni soñar de meter unos tonos, porque todavía es para hacerlo una vez terminado el cuadro. Cuando el cuadro esté seco, hacer los encristalarlos a todos para airarlos más. Pero... Entonces, yo cuando me encuentro con este cuadro que nos dais a ver, pues veo que hay que hacer una interpretación de eso. Entonces me acordé de una figura literaria que es el oxímoron. ¿Y qué es el oxímoron? El oxímoron es la utilización de dos términos totalmente antagónicos. Y da un tercer término que ya es el instante eterno. Eso es un oxímoron. Dos palabras. Entonces, Hopper le pasa a él también oxímoron en la pintura. Utiliza tonos cálidos para crear ambientes totalmente fríos. Que lo consigue muy bien. Pero claro, el tono ese cálido que la pintura ya te da una muestra de por dónde va a ir el tema, pues él lo rompe. Yo uso este tema, estos colores, estos materiales y luego hago desiertos. El alma totalmente. Le comentaba yo esta mañana a Isabel, hay un pintor que es, un crítico literario, pero ya muy mayor, que se llama Zúñiga. Zúñiga tiene escrito una novela que se llama Un largo noviembre en Madrid. Y en la crítica literaria hace mucho, él es especialista en lengua eslava y hacía reseñas literarias sobre obras de muchos escritores rusos. Y siempre decía lo siguiente, dice, qué pena de las mujeres rusas, tan hermosas y tan solas, tan deseables. En un español que lee una novela rusa y ve a una mujer, a la Natasha, no sé cuánto, y está sola porque se ha ido el otro se ha ido. Entonces, un español inmediatamente quiere acercarse a ella. Pues igual pasa con las obras de Hopper. Tú te encuentras esas mujeres hermosas así sentadas en los hoteles, en las camas de los hoteles. Lo primero que te entra es un escalofrío, ¿no? Y entonces, para mí, entonces, ¿qué pensé yo de Hopper? Bueno, pues Isabel nos ha mandado esto. No te tengo que dar la enhorabuena por la elección del pintor. Gracias. No te la doy. Tomo nota, tomo nota. Es que para mí es terrible el pintor. Es que tanta soledad. Bueno, ¿y ahora cómo le has cambiado tú el cuadro? Entonces yo pienso dado el desastre que mandé, lo quiero apartar de mí. Le quito lo que él se atribuye como tiene derecho a hacerlo.
lo meto en un mundo de tonos grises, de tonos fríos, muy fríos, y luego lo mando al espacio. Ande y piérdete. Pues aún más soledad. Por eso es su ambiente. Aún más en la soledad la has dejado. Claro. Primeramente lo hice a lapicero y luego, como nunca había trabajado con ceras, lo que pretendí es hacer lo mismo pero con la cera, con lo cual el conseguir los tonos de las maderas y no sé qué me era prácticamente imposible. Al final lo metí bajo el cristal para que, como la cera al tocarlo se me movía y se manchaba el cuadro, pues lo puse así. Pues yo, como Hopper me parece una persona muy triste y muy buen pintor, porque es un hiper extraordinario, pero sus mensajes no me gustan, y entonces yo a esa tristeza que pone en sus cuadros he copiado la casa en parte y lo demás he dado alegría. He dado luz, he dado gente que sonríe y he dado vitalidad de un jardín y de una alegría, eso es. Por ejemplo, yo quería, digamos, demostrar que un cuadro triste o lo que sea, un color otoñal, le he querido dar también un color, una forma alegre, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo pienso que tanto el cuadro en sí no es triste, depende de la forma como lo mire uno, porque también lo puede, digamos, interpretar como una forma otoñal. Es lo que he querido yo sacar del cuadro, ¿no? Fue hacer un contraste de tiempo y mundo, ¿no? Respeté aquí más o menos la imagen, el mensaje de Hopper, contrarrestándolo con una imagen de mi tierra. Es un barrio que todas las casas de ese barrio son así de muchos colores y todo es muy feliz, muy bonito. Entonces, para contrarrestar, como para ser un poco rebelde en eso, no copiarlo y hacer el contraste de expresiones por ese lado. Bueno, un momento de relax total que tuve y quise experimentarlo con esa nueva técnica y nuevo estilo que estoy probando. Entonces les explico, esta es la casa. Está la mujer de perfil y aquí en una burbuja he metido al señor. ¿Vale? Esto es el césped y lo demás es imaginario. Aquí lo hice más que todo para probar el material de la madera, a ver cómo se comportaba con el acrílico. Me di cuenta que se ahorra bastante porque no chupa. La madera esta, que es madera que usan los arquitectos, creo, madera balsa, con unas 2 pasadas cubrí todo el fondo. Y aquí entonces sí puse a la mujer como muy sola, muy metida en su mundo. Y entonces hice, para seguir con la rebeldía y hacer lo contrario, al revés. Puse la casa del lado izquierdo y el bosque del lado derecho. Y aquello que se ve es el perro, ¿no? Ah, el perro sí fue casi original, casi del mismo de Hopper, el perro. El perro lo hice como un rotulador que es de acrílico, así de un solo trazo.
Trataba de que Hopper es un pintor de la soledad que experimenta en los Estados Unidos la gente y lo consigue porque a mí me transmite muchísima soledad. Y yo, para contrarrestar, he puesto un sol lleno de vida contrarrestando esa soledad que me ahoga. Lo que tú has hecho, dice, pues que de repente se empieza a ver imágenes de su vida. ¿No os pasa a vosotros que a veces te acuerdas de cosas de cuando tienes 10 años, cuando tienes 15, cuando tienes 20, no te acuerdas de lo que has hecho antes de ayer? Pues es una especie de flash de cosas que le han ido pasando, y que había un reloj, se ve un árbol, no sé qué y tal. Pero fundamentalmente lo que yo he querido ver sobre el cuadro de Hopper es que ella en el fondo se ve un poco sola, se ve, ¿qué es lo que puede ser? La verdad que lo he puesto un poco dramático, pero también tenía que poner yo un poco de mi parte. La señora que está en su casa, asustada, ve al niño que ha salido al parque y va con el pajarito en la mano, se le escapa y entonces intenta cogerlo y no se da cuenta de que viene una nave espacial por allí o un avión a estrellarse y sale como diciendo que viene, y la niña va corriendo a quitarle al niño del medio para que no le caiga. Y luego hay un gatillo ahí en el esquinazo, está mirando asustado el avión que viene por ahí. Primero busqué un marco para que entrara el cuadro. Vi que era algo más grande, pero coincidían las medidas. Entonces el marco me dio la idea de cortar el lienzo, o sea, la foto en cuadritos para ampliarlo. La parte negra de debajo de los cuadritos me daba la suficiente amplitud para que llenara todo el cuadro. Y después lo hice justo cuando ganó Trump. Ganó Trump, y entonces me dio tal sensación de que estaba haciendo el polvo a la mujer americana porque la iba a machacar más otra vez. Entonces esa sensación de soledad, dije, lo va a fastidiar todavía más. Y entonces puse el cielo negro para demostrar como todavía esa oscuridad que se había producido con esa fecha. Y en el lateral puse la fecha para que no se me olvidara. A mí me inspira tristeza más que... más que soledad, claro. Yo os puedo decir que dibujando este esquema de cuadro, pinté a la vez un paisaje con mucho tono y mucho colorido porque me agobiaba dibujar el cuadro, ¿no? O sea, quiero decir que para mí falta color, falta luz, falta todo. Y entonces a mí me inspira más que soledad, tristeza. Esa oscuridad que tiene, ese negro, esa oscuridad que tenía, pues a mí no me gusta. Entonces dije, pues yo le voy a poner un fondo claro, porque no puede estar viendo un día luminoso y precioso. Y pues para darle un poco de originalidad, pues le puse los tronquitos de árbol y le puse el musgo ese, pues para ser un poco más original, porque digo, si no, va a ser igual. Y nada, pues lo que me fue difícil fue la cara, como siempre. Yo las caras es que la he tocado 20 veces y cada vez la ponía peor. Pero eso que tampoco lo veo como algo muy negativo de una señora que está mirando, pues no, simplemente a mí que me gusta mucho asomarme a las ventanas y a las terrazas y a todo lo abierto, les digo, pues está mirando simplemente. Yo he cogido de uno de sus cuadros una ventana que tiene con una especie de medio cárcel o unas viviendas, pero muy estalinistas, digamos, o muy encuadradas en la rutina y por tanto un poquito, digamos, tristes, serias y demás, lo que comporta un poquito la rutina a veces. En este caso empecé a darme cuenta que lo que más que nada hacía eran líneas, que él hace unas líneas muy precisas y volviendo al tema de que el interior lo hace luminoso, le puse el amarillo. Posteriormente me di cuenta de que
el exterior casi siempre era un poco más oscuro y ya empecé a meterle el moradito y el ocre ese. Y en medio, en este caso una mujer, que casi siempre el personaje es la mujer, pues lo metí en medio, que observa el exterior, viene de un interior, digamos, confortable, pero el exterior es muy aburrido, para no decir pesimista. No me gustaba en principio porque me parecía muy oscuro y me parecía muy difícil para mí porque yo pinto cosas muy colores más vivos, ¿no? Pero me parecía interesante, no, a mí no me disgusta el cuadro, lo que me parecía interesante por el contraste de la oscuridad y la luz, ¿no? El poder reflejar un poco eso, ¿no? Y entonces pues me lo planteé como los deberes, ¿no? Voy a ver si soy capaz de hacer algo que se parezca al cuadro ese. Y eso es un poco lo que he buscado, no hacer nada creativo. Lo único creativo cuando me enteré que, que podíamos hacer lo que quisiéramos fue que puse otro cuadro, un trozo de un cuadro de Hopper en la pantalla. Esa es la única cosa que... pero nada más. El suelo está como un tablero de damas o de ajedrez, ¿no? En blanco y negro, porque veo que ahí en el cuadro predominan las mujeres, ¿no? Como si dijéramos, hay 3 damas y el hombre está como levantándose porque se siente un poco solo en el cine, ¿no? Como que se quiere levantarse para irse, ¿no? Aparte de eso, como dice el pintor Hopper, cada personaje no está viendo la película, ¿no? Están pensando independientemente de cada una de sus cosas, ¿no? Y bueno, he querido pintar un poco los personajes solitarios, ¿no? Y por eso es el juego de pintar el suelo de ajedrez como si fuera un juego. Una cosa que nunca se enseña y es los vestuarios, las bambalinas de un teatro. A mí eso sí que me ha llamado la atención porque lo he visto de cerca, quizá por mi trabajo, de haber trabajado en vestuarios, y se me ocurrió rápidamente, aquí le tengo que poner una zona que da a los vestuarios de un teatro y que se vea el caos. Yo no he logrado hacer el caos, o sea, lo abigarrado que es un vestuario, escaleras, pasillos. No he logrado porque no me ha dado tiempo, me ha faltado tiempo. Pero es más caótico. La realidad es más caótica, que tú no lo has puesto ordenadita. Es más caótico. Y sí tengo idea de ponerle por ahí cajas, cestos, en fin, pero que se vea que hay un espacio donde la gente tiene que pasar. Y esa era mi idea al hacer esta parte del interior del teatro. Después, mirando las pinturas de Hopper, yo tenía la idea de poner en el teatro unas bailarinas, pero mirando sus pinturas, son 2 cuadros, lo mismo la mujer que está recostada en el banco, que la otra son 2 cuadros de Hopper. Les hice la foto y los metí. Está incluso más alta que lo que es, pero más esbelta. Y entonces es una acomodadora y le quité... Le has quitado el color rojo. El color, digo, bueno, está bien. Ahí yo creo que la mujer lo que tiene es soledad, ¿no? Está ahí pensando. Yo digo, no sé lo que estará pensando, pero quité del cine y cosas de esas. Me puse incluso ahí un verde de suelo, ¿no? No quise hacer más, ¿eh? Me gustan cuadros de Hopper. Es bonito. Hay muchos cuadros de Hopper, pero ese no me gusta. Es original. Muy triste. Es un cuadro muy triste para mí. Pues la verdad me costó muchísimo. Estuve lo menos 2 semanas dándole vueltas al tema. Muy bien. Muy bonito. Muy Lo que pasa original. es que No me recuerda lo nada. que nos enseñaste, para mí,
a mí no me gusta nada, porque me resulta lúgubre, triste, o sea, excesivamente oscuro, pero me inspiraba muchísima soledad. Una soledad excesivamente triste. Y yo no quería eso, yo quería una soledad buscada, elegida, agradable. Y los ojos ya son tristes, ¿no? Entonces es un... Sí, de hecho es verdad que se ve triste la cara. Triste, pero una soledad, la soledad siempre es triste, pero desde el punto de vista elegida, que para mí es confortable, sosegada, tranquila, en la que yo me sentía bien. Muy bonito. Y poco más, o sea, lo que quería también es un collage, la cara y la mano es papel, lo demás todo lo he hecho yo. Sí, era de color, lo que pasa es que yo en la impresora lo saqué en blanco y negro, era una fotografía, es bonita, era una fotografía que yo encontré en una revista pero los hace mucho colores tiempo, que era me encantó, tenía más cosas y la tenía guardada. Y de repente, después de tanto pensar, me acordé de ella y digo, yo creo que me viene muy bien para lo que yo quiero. ¿Óleo? Óleo. ¿Y esto? Y eso es arena. Arena. Eso me encanta. Está como un brillo. Entonces yo lo... No me venía nada a la cabeza, entonces lo dejaba ir. Ya a última hora, porque además tenía otras cosas que hacer, pues claro, se va hacia lo que tú tienes dentro, y a mí lo que me gusta es analizar lo que representa el cuadro, y me fui, claro, por, digamos, lo cíclico y lo social. Con lo cual, bueno, pues quizás en la técnica pictórica pues no es muy allá, porque empecé a pintar el cuadro primero con acuarela, y claro, había colores que no llevaba, con lo cual tuve que hacer parte de otras cosas, añadiendo a la acuarela, añadiéndole el acrílico. Bien, yo en el primero me dije, voy a pintar lo mismo, pero también con más luz, porque a mí también lo veía tan oscuro que decía, ay, qué tristeza, Dios mío. Pero pensaba en la mujer, y yo no he mirado de este hombre nada, simplemente me quedé con lo que habéis dicho, que representaba mucho la soledad, y es verdad, en la sociedad moderna mucha gente estamos solos y a veces no nos relacionamos, pero a veces también es parte de nuestra forma de ser y de lo que nos está creando la sociedad. Le añadí esto de aquí, esta parte, o sea, como incluida dentro del cine, porque pensaba que dentro de ella estaba como metida en un sitio, o sea, estaba como incrustada, no podía salir. Yo la vi así, la tristeza y la soledad, la veía en dónde estaba, en el sitio. Y ves, esto de aquí está un poco mal, pero es como un añadido diciendo también, es que si vives, estás trabajando y encima vives en un sitio que es triste, bueno, intenté, no sé si ponerle gris, para mí el gris es muy triste. Y eso es lo que hice. Y luego se me vino a la cabeza otra, digo, puede haber una solución a la tristeza y a la soledad, o al menos encontrarte a ti misma. Y se me ocurrió lo de arriba, que no tiene nada que ver, por supuesto. Pero sí que hay otras cosas, que la mujer está en los dos sitios, y también varios colores, el amarillo, o sea, y bueno, pues si lo veis, hay aquí la situación donde está ella, aquí está metida, está incluida en un entorno casi cerrado, y ahí ya está fuera, sale de una casa y tiene como soluciones, si os dais cuenta, bueno, tiene caminos para seguir, pues con bici, andando, con coche. Bueno, un poco complicado, y de hecho mi mente es muy complicada, con lo cual, bueno. No sabía por dónde tirar
A mí me resultaba que era una soledad tremenda, una desilusión de todo lo que de la vida de Hopper, tema social. Entonces, primero pensé en hacer algo del hospital de Van Gogh, inspirarme en Van Gogh, luego en el rito de Munch. Pensé en un puente en el cual se iban los exiliados y los... Es que a mí me ha recordado los refugiados. Y dije, bueno, voy a buscar una cosa más corta. Entonces me metí en los exiliados de la Guerra Civil Española, que son estos. Sí, eso no me recuerdo. Y es un cuadro que existe por ahí, que no es igual que el que está ahí, pero yo le he transformado un poco. Y es un sentimiento eso de soledad. Tristeza y soledad. Incluso de esperanza, a pesar de todo, miran al frente de la esperanza, lo que es que están viviendo en una auténtica angustia social. Es el mayor problema que le puede pasar a una persona, es dejar a su gente en su tierra y irse a otro mundo, ¿no? Entonces, quizás sea un poco triste, por eso he elegido tanto negro. Y es acuarela sobre grano medio, en papel. Entonces yo he seguido el proceso que hacía él para pintar. Hacía muchas fotos de distintos sitios y después componía el cuadro. Claro, me ha costado muchísimo componer el cuadro porque eso es una esquina, no es una plaza, y yo lo he abierto. Sí. Se ha cambiado la perspectiva. Pero los personajes son reales, de distintos días, unos días lloviendo, otros días sin llover. Excepto la acomodadora, que la ha puesto ahí para que represente un poco el tema, y la señora que está junto al cubo de la basura. Como él perteneció a la escuela Asca, que es basura, la escuela de basura, pues la he puesto ahí. Eso estaba en Doctor Forquer, no estaba ahí. Entonces lo que más me ha costado ha sido componer el cuadro, porque tenía muchas fotos, un día lloviendo, otro día había terminado de llover, otro día estaba empezando a llover, otro día no llovía. Claro, el color cambia, las puertas un día estaban cerradas, otro día abiertas. Cuando me gustaba de una manera, pues no coincidía con las luces que tenía que tener para lo otro. Total, que yo voy un poco más por el tema de... Yo me he olvidado un poco de mí, yo he intentado inspirarme en él. Yo no pinto así, pero he intentado lo que él pretendía hacer, incluso con los... Por ejemplo, yo lo iba a hacer acuarela, empecé acuarela, pero me di cuenta que yo no domino la acuarela como para hacer los reflejos del agua que se ve cuando ha llovido. Me dio miedo, digo, no, me cambio y me puse a pintar con acrílico. Además, un acrílico malucho. Pero después tuve suerte porque el suelo me salió bien. En un trabajo, yo soy aparejado. Decías tú que bueno, yo soy aparejado. Yo sabía que eras algo mi de padre, eso, yo no sabía mi nada. abuelo, mis tíos abuelos, mis sabía que eras tatarabuelos, algo de eso. todo eso fueron Porque si no, no haces delineantes. esto, Y a mí se claro. me sale eso. Claro, delineante. O sea, no es que me salga bien, lo que me sale es la visión. Claro. Entonces, un cuadro que no me dice nada y que realmente lo que yo entiendo que está más dibujado que pintado, me lleva a las líneas. Fenomenal. Entonces, la primera idea fue hacer las fugas de todas las líneas que hay en el cuadro. Pero, si os dais cuenta, la única que está más sintetizada es la que he hecho, porque las demás se van tan lejos que no hay papel de hecho, no me cabe en el papel. La primera idea era hacerlo sobre el cuadro, pero es tan oscuro que no se ven las líneas. Claro. Y me dio la idea Isabel de ponerle un calco y sobre ese calco fugarlo. Porque es que allí si pones lápiz, no se ve. Y aclararlo más tampoco es la obra del artista. Entonces, la primera idea fue el cuadro central, pero una vez que se hicieron las fugas, digo, demonio, voy a demostrar a quien lo vea que lo hice pensando en vosotros. ¿Cómo se puede hacer? Con la misma, más chiquitito,
¿Y cómo se puede hacer más grande? De hecho, el grande ya veis que no ha llegado, porque es que está demasiado forzado. Lo que pasa es que yo era incapaz de hacer otra cosa, no veía otra cosa. Y una vez hecho eso, claro, todo eso, si lo veis, sobre la lámina no se ve apenas, no tiene cuerpo, no tiene... necesitaba un poco de color. Estuvimos hablando Isabel y yo, y le digo, ¿meto algún color? Vale, como yo hago acuarela, digo, pues hacemos alguna mancha. Y después hice en casa esto, que es, ya lo veis, que es una aguada, pero en plan sucio, no pensé,